Kaixo guztioi, aquí os dejo el último vídeo del tema 5, el punto 5.3, el reinado de Fernando VII, el enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo. Bien, pues lo que vamos a ver en este vídeo es el periodo que va desde el regreso de Fernando VII en 1814, una vez terminada la Guerra de la Independencia, hasta su muerte en 1833. Es un periodo con bastantes cambios políticos y bastantes hechos históricos. Destacamos tres etapas, que son la restauración absolutista, el trienio liberal y la década ominosa. ¿Qué conceptos debemos dominar? Bien, pues sobre todo lo relacionado a Fernando VII. Esto de aquí ya lo sabemos y ahora nos vamos a centrar en este. ¿Qué no debe faltar en nuestra síntesis? Pues sobre todo las tres grandes etapas que componen el reinado de Fernando VII y los hechos que en esas tres ocurren, pero que eso no os lo pongo aquí, ya lo vais a ver. En primer lugar, la restauración del absolutismo, 1814-1820. En segundo lugar, el trienio liberal. Y en tercer lugar, la década ominosa, donde adquiere mucha importancia la crisis sucesoria por todo lo que va a ocurrir después. Podemos poner también un parrafito sobre la independencia de la América hispana, que esto en este vídeo no os lo pongo, pero sí que lo tenéis en el libro y en los apuntes en PDF. Y en el tema del examen sí que deberéis de poner un párrafo nombrando algo de la independencia de América Latina. Bien, pues el primer gran periodo al que nos vamos a enfrentar es la restauración del absolutismo, es decir, cuando llega Fernando VII a España. En 1814, una vez finalizada la guerra, Fernando VII regresa a España. Las Cortes de Cádiz le proponen llegar a Madrid para jurar la Constitución de 1812. Muy ufanos ellos, querían que Fernando VII, un rey absolutista, firmara la Constitución. Pero ¿qué hace Fernando VII? Obviamente desobedece a las Cortes de Cádiz y en vez de ir a Madrid va a Valencia. En Valencia lo está esperando un grupo de diputados absolutistas que le presentan el manifiesto de los persas. En este manifiesto, ¿qué le piden a Fernando VII estos diputados absolutistas? Pues la vuelta al antiguo régimen y la vuelta al absolutismo real. Este es el manifiesto de los persas que le presentan los diputados. Fernando VII, además de contar con el apoyo de estos diputados, cuenta con el apoyo del general Elío y del pueblo llano. Un pueblo llano que está socializado en el absolutismo y que al grito de viva el rey, vivan las cadenas y muera la Constitución, recibe con fervor a Fernando VII, llamado el deseado. Puede llegar a resultarnos contradictorio, ¿no? Porque un pueblo que siempre ha estado perjudicado por la estructura absolutista puede llegar a apoyar a un rey absolutista. Bueno, esto nos tiene que hacer pensar, reflexionamos sobre esto. Así pues, el 4 de mayo de 1814, Fernando VII firma el decreto por el que anula la Constitución de 1812, anula toda labor legislativa, es decir, toda la obra de Cádiz, y anuncia la vuelta al antiguo régimen. Se confirma pues así el golpe de estado de Fernando VII contra unas cortes que habían gobernado en su ausencia. Por lo cual, ahora Fernando VII va a recuperar todo el poder absoluto que las Cortes de Cádiz, entre comillas, le han querido arrebatar. ¿Qué medidas va a llevar a cabo? Pues la disolución de la regencia y de las Cortes de Cádiz, la detención y el procesamiento de liberales, una represión desmedida, el restablecimiento, atención, de la Inquisición, la restitución del régimen feudal, el régimen señorial y la devolución de las tierras al clero. Se acaba con toda la obra de Cádiz y se vuelve a un antiguo régimen medieval. Después de haber recorrido media España en olor de multitudes, el 13 de mayo de 1814, Fernando VII hace su entrada triunfal en Madrid y la hace de nuevo como rey absoluto de todos los españoles. Unos días antes, había firmado un decreto disolviendo las Cortes y derogando todas las reformas aprobadas por ellas, incluida la Constitución. Con este golpe de Estado, recupera de un plumazo todos los poderes de un monarca absoluto. Antes de tomar esa decisión y de enfrentarse a las Cortes y a la regencia que ostentaba el poder ejecutivo hasta que el monarca jurara la Constitución, Fernando VII estuvo midiendo sus fuerzas. Durante su estancia en Valencia,
había recibido el respaldo casi total del ejército tradicional y el apoyo incondicional de un grupo de diputados absolutistas que representaban a 1/3 de las Cortes. Sabía también que contaba con el apoyo de la Iglesia y con la simpatía del pueblo, que no había dejado de aclamarle desde su vuelta a España. Tanto que en muchos lugares la gente desenganchaba los caballos de su carroza y tiraba de ella con sus propias manos. Eso sucede también en su entrada en Madrid. Los españoles dejan de ser ciudadanos y vuelven a ser súbditos. Y mientras en España pasa esto, ¿qué ocurre en Europa? Pues bueno, en Europa las potencias absolutistas han derrotado a Napoleón y restablecen el antiguo régimen a través del Congreso de Viena. En el Congreso de Viena se crea la Santa Alianza, que es una coalición militar para intervenir en defensa del absolutismo en aquellos lugares de Europa donde avance el liberalismo. Si queremos saber más del Congreso de Viena, pinchar el enlace. Y en esos 6 años de restauración del absolutismo, ¿qué ocurre en España? Pues bueno, en España hay una situación desastrosa y en 6 años Fernando VII no puede rehacer el país. Hay también una serie de pronunciamientos que va a ser característico de todo el siglo XIX. Los pronunciamientos es la intervención de los militares en política. Es decir, durante todo el siglo se van a dar una serie de pronunciamientos del espadón, de la intervención de los militares en política para intentar cambiar la política del país hacia un sentido o hacia otro. Y también van a ser 6 años de persecución y represión de los liberales. Unos liberales entre los que se encuentra el coronel Riego, que en 1820 se pronuncia en Cabezas de San Juan a favor de la Constitución. El coronel Riego estaba aposentado en Cabezas de San Juan esperando su destino hacia América para impedir la independencia de las colonias. Pues bien, se sublevan contra el régimen, no están de acuerdo con marchar a América y se sublevan contra Fernando VII. Fernando VII se ve obligado a restituir la Constitución. Tiene una famosa frase que dijo: marchemos yo el primero por la senda constitucional. Es decir, yo soy el primero que voy a aceptar la Constitución de Cádiz. Se crea un nuevo gobierno y unas elecciones a Cortes. Van a ser 3 años donde vuelven los exiliados liberales. Ahora, en el trienio liberal, los liberales se escinden en 2 ramas: los moderados o doceañistas y los radicales. Fijaros, los progresistas de 1812 van a ser los conservadores de 1820 del trienio liberal y van a surgir unos nuevos liberales más progresistas. Los doceañistas que piden un gobierno fuerte, libertad de prensa limitada, sufragio censitario, defensa de la propiedad y orden. Los nuevos liberales progresistas, más progresistas, que piden una aplicación avanzada de la Constitución de 1812, control parlamentario del gobierno, sufragio universal, libertad de opinión y de prensa, y está empezando a surgir un cierto anticlericalismo. En 1821 se forman las Cortes con mayoría moderada, que son los liberales moderados, los doceañistas, y se pone en marcha una nueva legislación reformista. Desamortizaciones de tierras del clero, de nuevo supresión de los señoríos jurisdiccionales y de los mayorazgos, se pone por fin al feudalismo y se implanta un primer capitalismo o protocapitalismo, es decir, la libertad de comercio que el feudalismo impedía. Se desamortizan y se venden las tierras de la Iglesia, se lleva a cabo una reforma fiscal y el fin del diezmo que se pagaba a la Iglesia, se decreta la libertad de industria y el fin de los gremios, por lo que se pone fin a una estructura económica feudal y se avanza hacia un protocapitalismo. Se forma de nuevo la Milicia Nacional, que tenía un carácter progresista. Atención, esto es importante, el primer Código Penal, se establece el primer Código Penal y se lleva a cabo una reforma educativa que sienta las bases de la historia de la educación española. Es decir, el nivel primario, la actual primaria, secundaria y el nivel universitario. Pero es un periodo, el trienio liberal, plagado de tensiones, que si queréis ampliar podéis ir a la página 122 y 123 del libro, que está muy bien desarrollado. Bien, ¿y cómo termina este periodo? Pues Fernando VII pide ayuda a la Santa Alianza, que ya habéis visto lo que era en el enlace, que interviene en España a través de los 100.000 hijos de San Luis, que son un ejército francés al mando del duque de Angulema.
El ejército francés repone a Fernando VII en el poder como rey absolutista y se vuelve a reinstaurar en España el absolutismo. Aquí tenemos en la imagen a militares absolutistas enterrando el sueño reformista y liberal que acaba en España. El último periodo del reinado de Fernando VII es la década ominosa. Es una década del 23 al 33 de represión contra los liberales, muchos tienen que volver al exilio, de conspiraciones liberales, de crisis económica y de definitiva pérdida de las colonias. Para hacer frente a la crisis, ¿qué hace Fernando VII? Busca el apoyo de la burguesía liberal. Ojo, se acerca a los liberales. Y ahora vamos a ver cuáles son sus consecuencias de ese acercamiento hacia los liberales. Los sectores absolutistas ultraconservadores se alejan poco a poco de Fernando VII debido a este acercamiento hacia los liberales y se acercan al hermano del rey, a Carlos María Isidro de Borbón, que es el previsible sucesor de Fernando VII. Lo que es la política. Los que antes eran mis enemigos, hoy son mis amigos de conveniencia. Fijaros, en 1830 Fernando VII tuvo una hija, Isabel, la futura reina Isabel. Pero había una ley, la ley sálica, implantada por el primer Borbón, que ya vimos, por Felipe V, que impedía reinar a las mujeres. Según esta ley, ninguna mujer podía reinar en España, por lo tanto, la hija de Fernando VII, Isabel, no podía reinar. Fernando VII abole la ley mediante la pragmática sanción. Los absolutistas, exaltados, por supuesto, no están de acuerdo. Entonces se aglutinan en torno al hermano del rey, Carlos María Isidro, y quieren que Carlos María Isidro sea el futuro rey de España y no la hija de Fernando VII. El rey enfermó y nombró regente durante su enfermedad a su esposa, María Cristina, que para hacerse fuerte frente a los absolutistas exaltados o carlistas, busca el apoyo de los liberales. Lo que os he dicho, los que antes eran mis enemigos, hoy son mis amigos. Para ganarse a los liberales, ¿qué hace? Pues forma un gobierno reformista y amnistía, saca de la cárcel a un montón de liberales. En 1833 muere Fernando VII y en su testamento nombra regente a su esposa María Cristina, hasta que su hija Isabel sea mayor de edad. El mismo día de la muerte de Fernando VII, su hermano Carlos María Isidro, se proclama rey de España, dando comienzo a la Primera Guerra Carlista, que tuvo además un gran impacto en Navarra, donde tenemos, por ejemplo, el Museo Carlista, pero que veremos en el próximo tema. Aquí tenéis el esquema del tema muy bien estructurado.